Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro, ya, y vamos a trabajar en el capítulo del día de hoy, el capítulo 4 y 5, que son razones trigonométricas de ángulos agudos 1 y razones trigonométricas de ángulos agudos 2. Bien, vamos a empezar entonces con el estudio de las razones trigonométricas. Recuerda que una razón trigonométrica no es una división o un cociente de dos lados de un triángulo. Ya, si yo divido dos lados de un triángulo, obtengo una razón trigonométrica. Y ojo que podemos obtener o hay, mejor dicho, hay seis razones trigonométricas, ¿no? Las razones trigonométricas son las siguientes, podemos observar, ¿no? Tenemos la razón seno, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, razón seno, razón coseno, razón tangente, razón cotangente, razón secante y la razón cosecante. Ya vamos a ponerlo bonito aquí, cosecante, ahí está. CSC, sen, cos, TG, CTG, sec, CSC. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ese orden es muy importante recordar, ¿ya? Bien, entonces ya vamos a ir avanzando, ¿sí? Calcule el valor de X, dice esta primera pregunta. Ay, a ver, perdón, me olvidé, estaba olvidando, ¿no? Cada razón tiene una definición, es decir, la razón seno se divide como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esta letra O significa cateto opuesto, la H significa hipotenusa, A significa cateto adyacente hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre adyacente sobre opuesto, hipotenusa, perdón, sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahorita vamos a hablar ya lo que es el cateto opuesto, cateto adyacente y todo eso, ¿ya? Bien, primero, tenemos acá en la pregunta número 1, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿no? Recto aquí, ¿no? Donde tenemos obviamente, como en todo triángulo, tres lados, ¿no? Debes recordar que el lado que se opone al ángulo recto se conoce como hipotenusa, ¿ya? Los otros dos se les conoce como catetos, son catetos, ¿sí? Entonces, hay un teorema, ¿no? Conocido como el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? X, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 20 al cuadrado más 21 al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es igual 20 al cuadrado es 400. 21 al cuadrado, a ver, eso es 441, ¿no? X al cuadrado, a ver, sería 400 más 441, sería 841, ¿verdad? ¿Y qué número al cuadrado positivo me da 841? Pues ese número es 29. Perdón, de frente, sino x sería igual a 29, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un teorema que me permite a mí conocer un lado del triángulo rectángulo conociendo los otros dos lados, ¿no? Si yo conozco un lado del triángulo, puedo encontrar los otros dos. Para eso me sirve el teorema de Pitágoras y van a ver cómo voy a ir empleando en los diferentes ejercicios, ¿ya? Bien, ya en un momento vamos a hablar acerca del cateto opuesto, cateto adyacente, ¿ya? Para diferenciarlo. A ver, acá creo que en este ejercicio ya podemos aprovechar para explicarlo, ¿ya? Mira acá, por ejemplo, en este ejercicio, ya que tenemos graficado el triángulo. Eh, la hipotenusa, obviamente, es el que está aquí, ¿no? Esta es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? El de acá, ¿verdad? Este es el cateto opuesto. Y obviamente el que está junto al ángulo, el cateto que está junto al ángulo, ese se conoce como cateto adyacente. No te olvides. Entonces, la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo, el lado que está opuesto al ángulo recto. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo y el adyacente es el cateto que está junto al ángulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras sería así, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual cateto más cateto al cuadrado. Cateto al cuadrado. A ver, ¿cómo sería aquí? Cateto, tengo dos catetos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿ya? Esto es 25 más 2 al cuadrado, 4, ¿no? De acá la hipotenusa al cuadrado sería 29
Y de aquí, obviamente, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 29. Y ya está. Mira, ya lo tengo desarrollado. ¿Ya, chicos? Ahora lo que me piden, chicos, lo que me piden en el problema es que calcule el valor de E, donde E es igual a 2 por tangente de alfa. Tangente de alfa. Y ahora sí viene el uso de la definición de las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto? 5. Opuesto sobre adyacente. 5 sobre 2. Todo esto está menos la raíz cuadrada de 29 por el coseno de alfa. Seno, coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, ¿quién es? 2, ¿verdad? ¿Y quién es la hipotenusa? H. ¿Y cuánto vale H? La raíz cuadrada de 29. ¿No? ¿Y aquí qué va a pasar? 2 con 2 se va, raíz de 29 con raíz de 29 se va. ¿Qué me va a quedar? Que E es igual a 5, ¿no? Menos 2. Y esto me da como resultado 3. Y ahí tengo, ¿no, chicos? La respuesta. De esa manera, chicos, se trabaja, ¿no? Las razones las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Ya? No te olvides, esta es su definición. A mí en un problema me va a aparecer seno, coseno, tangente, entonces yo ya sé cómo emplearlas. ¿Ya? Bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiera aplicado aquí el teorema de Pitágoras? No hubiera conocido la hipotenusa, ¿no? Y al no conocer la hipotenusa no hubiera podido hallar el coseno. A ver, vamos ahora a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, si seno de alfa es 1 sobre raíz de 3, donde alfa es agudo, calcular esa expresión. Bueno, no te olvides que la razón seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces significa que este es el cateto opuesto y significa que esta es la hipotenusa, ¿no? Bien, entonces lo que te recomiendo aquí es que cuando a ti tienen de dato una razón trigonométrica, ¿no? Tú grafiques, dibujas un triangulito, pequeño nomás, no es necesario que sea tan grande, ¿ya? Vamos a colocar ese ángulo agudo alfa, ¿sí? Y vamos a colocar esos dos elementos. Uno es el cateto opuesto es el que está al frente, ¿verdad? Ese cateto opuesto vale 1, ¿sí? El que se opone al ángulo, ese es el cateto opuesto. El que se le opone a la hipotenusa, ese es, ¿no? El lado que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Y por dato, la hipotenusa es raíz cuadrada de 3. La hipotenusa es raíz cuadrada de 3. Chicos, ¿qué me falta? Me falta, ¿verdad? El cateto adyacente, ¿sí o no? No sé cuánto vale. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? Ahí está. Raíz de 3 al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado es 3. 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1. Todo esto más a al cuadrado. Y este 1 se va a restar. 2 es igual a al cuadrado. Este exponente pasa como raíz y de aquí a es igual a raíz cuadrada de 2. Ahora sí, ya sé que a es raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me piden? Lo que me piden en el problema es que yo calcule P, donde P es igual a 3 por el coseno cuadrado de alfa o coseno de alfa todo al cuadrado. Coseno de alfa, seno, coseno, AH, adyacente sobre hipotenusa, esto entre esto. Raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 3. Este es el coseno, pero todo este coseno está elevado al cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado. Entonces esto sería 3. Recuerda que este exponente 2 afecta al numerador y denominador. Recuerda, propiedad en álgebra, ¿no, chicos? Raíz de 2 al cuadrado es 2. ¿Ya? Raíz de 3 al cuadrado es 3. Y acá 3 con 3 se va. ¿Cuánto queda? 2. Y ahí quedó, mira. Ya tengo la respuesta de la pregunta número 3. ¿Ya? Ahora nos vamos nosotros a la pregunta número 5. Pregunta número 3 ya salió. ¿Ya? Ya, me faltó anotar a mí, disculpe. Decía acá más 2, no lo había visto. Entonces a todo esto me falta ponerle más 2, acá va un igual.
Aquí va un más 2. Y me queda 3 con 3 se va, me va a quedar 2 más 2 y eso sale obviamente 4. ¿Ya? Ahora sí. Bien chicos, pregunta número 5. La pregunta número 5 me están pidiendo que calcule E igual a 2 seno de alfa más 3 coseno de alfa. ¿Ya? A ver. Entonces, como puedes darte cuenta, me están dando de dato una razón trigonométrica, la tangente. El problema se parece al anterior. Quiero que recuerdes, por favor, que si te dan de dato una razón trigonométrica, tú puedes encontrar que las otras 5. Si te dan una, tú puedes encontrar las otras 5. ¿Cómo? Recordando, ¿no? Tangente. Seno, coseno, tangente. Tangente es OA, opuesto sobre adyacente. O sea que el 2 es el opuesto y el 5 es el adyacente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a graficar. Ahí está, mi triangulito, mi ángulo alfa, es importantísimo colocar el alfa. El opuesto es el que está al frente, ¿no? El opuesto sería 12. El adyacente sería el de acá y vale 5 y el de acá sería la hipotenusa. Tendría que aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más el otro cateto que es 5 al cuadrado, ¿sí? 144 más 25 es 169. Y de aquí la hipotenusa sería 13. ¿Ya chicos? 13. Ahora, ¿qué es lo que me piden a mí? Lo que me están pidiendo a mí es esto, ¿no? Vamos a anotar ahí lo que piden. Lo que piden en el problema es E, donde E es igual a 2 que multiplica el seno de alfa. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa es 3. El opuesto es 12. La hipotenusa 13. Todo esto está más 3 veces el coseno, ¿no? ¿Y quién es el coseno? Seno, coseno, adyacente, hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. 5 sobre 13. ¿Sí? Bien. E es igual 2 por 12, 24, ¿no? 24 treceavos más 3 por 5, 15 treceavos. ¿Ya chicos? Homogéneas, se conserva el denominador, 24 más 15 es 39 y 39 entre 13 es 3. ¿Ya? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 5. Como pueden observar, ya esa sería la forma de resolver. Nos falta una pregunta para terminar el capítulo 4. ¿Ya? Una preguntita. Acá es en la 7, tangente, ¿no? La tangente de tita dice que es 1/3. A ver. Verifiquemos por si acaso. Tangente de tita dicen que es 1/3. A ver. Chequemos si correcto. Tangente de tita es igual a 1/3. Bien, entonces por dato, ¿no?, del problema sabemos que este es el cateto opuesto, este es el adyacente. Con esta información de la tangente de tita, yo lo que voy a hacer es voy a graficar, ¿no? Grafico un triangulito, ¿no? Triángulo rectángulo. Coloco el ángulo tita, el opuesto es 1, el adyacente es 3 y con esto calculo la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este es 1, este es 9, 10. Y de acá la hipotenusa pues vale raíz cuadrada de 10, ¿ya? Lo que piden en el problema. Lo que piden en el problema es R, donde R es igual a 10, que multiplica al coseno cuadrado de tita. A ver, coseno de tita, seno, coseno, adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es 3, la hipotenusa es raíz cuadrada de 10, ¿no? Sobre raíz cuadrada de 10, pero recuerda que todo esto está al cuadrado, ¿no? Y todo esto al final está sumado con 5. Entonces sería 10 raíz de 3, bueno, no, 3 sobre raíz de 10. Recuerda que el exponente afecta al numerador y denominador. 3 al cuadrado, 9. Raíz de 10 al cuadrado, 10. Todo esto va más 5. ¿Y aquí qué puedo hacer? 10 con 10, estamos en la pregunta número 7, ¿no? A ver, pregunta número 7, ¿sí? Coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Listo. Se va y se va, quedaría 9 más 5 y esto sale 14. Como pueden observar, entonces ya terminé el capítulo número 4.
Bien, y ahora vamos a continuar con el capítulo número 5, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, chicos, ¿ah? Por si acaso. Prácticamente lo mismo, ¿no? Dice ahí, si cotangente de alfa es 2/3. Ah, ya, excelente. Entonces significa que este es el cateto adyacente y el de acá es el cateto opuesto, ¿no? Y con esa información, recuerda que hacíamos, construíamos nosotros un triángulo, ¿no? Armamos nuestro triangulito, colocamos el ángulo alfa y el adyacente es 2, o sea, ese es el adyacente, ¿no? 2 y el opuesto vale 3 y lo que me faltaría aquí sería la hipotenusa. ¿Cómo lo encuentro? Teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 3 al cuadrado 9, esto es 4, acá quedaría 13. Y de aquí la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 3. Bien, ¿y ahora qué me piden? Lo que me piden es el valor de E. Lo que me piden, ¿ya? Lo que piden en el ejercicio es el valor de E, donde E es igual a 4 por cosecante cuadrado de alfa. Cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. HO, hipotenusa sobre opuesto. Recuerda que la hipotenusa es raíz cuadrada de 13, ¿no? Entonces sería hipotenusa sobre el opuesto, que vale 3. ¿Sí? Recuerda que estamos aquí en la pregunta número 1, ¿no? Me piden 4 cosecante cuadrado. Entonces, repasando el problema, adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto. Hipotenusa es raíz cuadrada de 13. ¿Ya? Hipotenusa es raíz cuadrada de 13 y lo obtengo haciendo el teorema de Pitágoras, ¿no? Y lo que me piden es 4 por la cosecante cuadrado de alfa. Entonces ya reemplazando, cosecante, ya está. Bien, pero está todo al cuadrado, ¿no? Ojo, todo está al cuadrado. ¿Sí? Esto sería igual a ¿qué? 4 por este cuadrado afecta arriba y abajo. Raíz de 13 al cuadrado 13. 3 al cuadrado 9. No puedo simplificar nada lo de arriba con lo de abajo. Sería esto 4 por 13 sería 52 novenos. Esa sería la respuesta. Ya con los datos que tenemos, esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Esa es la forma como debemos trabajar. ¿Ya? Entonces aquí, acá no hay una fracción como acá, ¿no? Entonces yo puedo hacer el siguiente arreglo. Mira, hay que ser inteligentes acá, chicos. ¿Ya? Hay que darle solución al problema. Ahí está la fracción, pues, ¿no? Este es el opuesto y este es el adyacente. Y con esa información, ¿qué hago? Armo mi triangulito. ¿Sí o no? Armo mi triangulito. Coloco mi ángulo alfa. Mi opuesto, este es mi opuesto, ¿vale? Raíz de 5. Este es mi adyacente, ¿vale? 1. Esta es mi hipotenusa que quiero calcular, ¿no? ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado es 5, más 1 al cuadrado es 1, 5 más 1, 6. De aquí la hipotenusa sería raíz cuadrada de 6. Ahora vamos a lo que piden en el problema. ¿Qué es lo que piden? Lo que piden en el ejercicio es que calcule el valor de m. M es 4 por secante cuadrado de alfa. A ver, secante de alfa. Secante, recuerda que esto es raíz de 6, perdón. La secante, ahí está, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente, 1. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto está más cotangente de alfa. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto. ¿Ya? Sobre opuesto. A ver, vamos a tener que chequear esto porque aparentemente estamos en la pregunta número 3, ¿no? Entonces, en la pregunta número 3, ¿no? Están pidiéndome algo. Sí, correcto. Hay un pequeño error aquí. Aquí esto representa la hipotenusa, ¿no? La definición de cosecante, ¿no? La cosecante es hipotenusa sobre opuesto, ¿ya? Estoy acá colocando otra cosa, ¿ya? Hipotenusa sobre opuesto. Entonces vamos a tener que corregir todo, ¿ya? Mejor vamos a rehacer el problema para evitar cualquier inconveniente futuro, ¿ya? Entonces, de nuevo, entonces
Hipotenusa es raíz cuadrada de 5. El opuesto es aquí 1 y lo que me faltaría encontrar sería el cateto adyacente. Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 5 igual a 1 más a cuadrado, se va a restar, 4 es igual a al cuadrado y de aquí pues a tiene que ser 2. Ahora sí, con esta información de que a vale 2, voy a hallar m, que es lo que me piden, ¿no? Lo que piden en el problema, el valor de m. 4 por secante cuadrado. Secante, ahora sí, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa es raíz cuadrada de 5 sobre la adyacente 2. Todo esto está más la cotangente de alfa. Cotangente es tangente, cotangente, adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto. Pero no olvidarnos que la secante está al cuadrado, ¿ah? Ojo. Entonces aquí al costadito nomás sería 4 por el exponente afecta arriba y abajo. Raíz de 5 al cuadrado es 5. 2 al cuadrado, 4. Más, disculpen, aquí es cotangente, ¿no? Adyacente sobre opuesto y el opuesto es 1. 2 entre 1 aquí sería 2. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Simplificar 4 con 4. Me va a quedar 5 más 2 en la pregunta número 3. 5 más 2 me va a dar como resultado 7. Y esa sería la respuesta entonces aquí en la pregunta número 3. Pregunta 5. Otra vez, ¿no? Tengo de dato la tangente. Si tengo de dato la tangente, sé que este es opuesto sobre adyacente. Y con esa información armo un triángulo, ¿no? Armamos entonces nuestro triángulo teniendo en cuenta que hay un ángulo agudo alfa, ¿no? Donde el opuesto es 12 y el adyacente es 5. Y con esa información podemos conocer la hipotenusa teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras que dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A ver, 144 más 25 es 169. ¿Qué número positivo al cuadrado me da 169? Ese número es 13. Ahora sí, vamos a lo que piden. Lo que piden en el problema es que determine m, donde m es igual a cosecante de alfa. Recuerden que cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Y la hipotenusa ya calculé que vale 13. Hipotenusa es... Perdón, la hipotenusa sería 13, ¿no? Porque la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. 13 sobre 12. Todo esto va más la cotangente. Cotangente es adyacente sobre opuesto. ¿Dónde dice eso? Aquí está. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Adyacente es 5 sobre opuesto 12. Suma de fracciones homogéneas. Aquí es 12. 13 más 5, 18. Y ahí puedo sacar sexta, ¿no? Sexta y sexta. Sexta 3, sexta 2. ¿Qué me va a quedar ahí? 3 medios. Y esa sería entonces la respuesta en la pregunta número 5. Y chicos, para terminar esta última pregunta, que es similar, ¿no? Cotangente, ya sé que arriba es adyacente y abajo es opuesto. Con esa información que hago, armo mi triángulo rectángulo, ¿verdad chicos? Alfa, adyacente, aquí 1, opuesto, aquí 3, hipotenusa, ¿no? La voy a calcular con el teorema de Pitágoras que dice hipotenusa al cuadrado es igual a suma de los catetos al cuadrado. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? A ver, esto es 1, esto es 9. Y acá sale 10. Y de acá la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 10. Ahora vamos a lo que piden en el problema. Lo que piden en el problema es que determine el valor de e. Es raíz de 10 que multiplica a la secante de alfa. Secante, recuerda que esto es raíz cuadrada de 10. Secante es hipotenusa sobre adyacente, ¿no? Ahí lo tenemos en la definición. Hipotenusa es raíz cuadrada de 10 sobre el adyacente 1. Todo esto está más la tangente de alfa. Tangente es OA, opuesto sobre adyacente. 3 sobre 1. Raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10 es 10. Entre 1, 10. 3 entre 1, 3. Y de acá esto sale 3.
Y este sería el valor para en esta pregunta. Bien, chicos, hemos terminado entonces nuestros temas del día de hoy, ¿no? Capítulo 4, capítulo 5. Aquí está su tareita, las páginas y los ejercicios que hay que desarrollar. Ya, chicos, no se olviden que esta es la forma de enviar la tarea a mi correo, ¿no? Como asunto, tercero y secundaria, tu local, curso, capítulo 4 y 5 y tus apellidos y nombres. Bueno, chicos, te acompañó en esta oportunidad profesor Álvaro García. Muchos éxitos, chicos, a seguir estudiando, y si aún no se han suscrito al canal de Profe Alvarito, suscríbanse, chicos, les invito, y también por supuesto activen la campanita de notificaciones para recibir este video y muchos videos más. Muchos éxitos, chicos.